Hoy, Estuardo, disculpa, se te desactivó el audio. Ujú. ahora sí. Hola, buenas noches, Sí, sí, Estuardo. Buenas Hola, noches, ahora ¿qué sí, ahora tal? sí, ahora sí. ¿Qué tal? Perfecto. Bueno, retomo, por si no se escuchó lo que estaba comentando. Comentaba de que es para mí un gusto, un placer poder esta noche presentar a mi amiga y colega, la psicóloga psicoterapeuta Ivonne Martínez, quien esta noche nos va a brindar este webinar. Es el segundo webinar previo al curso que estamos aperturando mañana y hoy centrado en el tema de los adolescentes y el manejo de conflictos con los adolescentes. Em, Vamos a iniciar ahora con el compartir de Ivonne y faltando unos 15 minutos abriremos un espacio para poder hacer preguntas antes de cerrar a las 9 de la noche. Así que bueno, con mucho gusto dejo el espacio aquí abierto para ti, Ivonne. Bienvenida y Gracias. buen provecho para todos para poder disfrutar del compartir de Ivonne. Gracias, gracias. Muchas gracias, Estuardo, por este espacio, siempre invitándome a estos espacios para compartir, ¿no? Me gusta esa palabra, ¿no? Donde nosotros compartimos nuestras experiencias, a veces nuestras experiencias como psicólogos, como terapeutas, como padres, como madres, ¿no? Y creo que eso es enriquecedor para todos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco ya acerca de los adolescentes, cómo poder trabajar con ellos desde la mirada un poco, desde la mirada desde la gestal, cómo es un tanto el abordaje, cómo es nuestra mirada, cómo queremos llegar a ellos y a ellas, y cómo queremos llegar también desde nuestro lado también como papás, ¿no? Este, porque muchos de los que estamos aquí seguro somos papás, somos mamás, somos psicólogos o tenemos alguna otra, alguna otra profesión y bueno, nos ayuda a tener este conocimiento para poder comprender, entender y aceptar lo que implica el proceso de la etapa, mejor dicho, de la adolescencia. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a compartir ahora mis PPTs un ratito, a ver. A ver. El manejo del conflicto emocional en adolescentes, ¿no? Vengo trabajando hace unos aproximadamente ya 3 años, si no me equivoco, un poco más con de manera directa con adolescentes. Y es muy curioso el tema como a mí me llama mucho la atención que también últimamente están llegando más a consulta de manera particular más adolescentes, ¿no? Púberes y adolescentes. Entonces, y es muy rica también la experiencia que se tiene en el trabajo con ellos y a su vez también de manera muy particular el hecho de compartir la virtualidad con ellos, de tener este espacio psicoterapéutico con ellos y con ellas, y que ellos estén pasando por un momento, que todos estamos pasando por este momento, donde todavía continuamos con el trabajo y con la asistencia a clases, sobre todo de ellos, de manera virtual, ¿no? Es algo de lo que todavía actualmente se sigue discutiendo, se sigue hablando y bueno, sin embargo, quienes ahorita están teniendo las consecuencias y lo veo de manera individual en mis pacientes, cómo está afectando el tema de la virtualidad y cómo está impactando en sus vidas y qué es lo que esto está generando. No qué es lo que va a generar, no,
sino qué es lo que actualmente ya está produciendo en ellos. Y a esa tenemos que prestar muchísima atención, porque creo que es una situación bastante fuera de lo común, ¿no? Para nosotros los terapeutas, y yo creo también para ellos, sobre todo para ellos. Entonces, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos en el barco para poder darles ayudarlos a construir sus salvavidas, ¿no? Ayudarlos a construir este espacio emocional, este mundo emocional donde hay mucho tema hormonal, pero hay mucho tema también de aceptarse, de terminar de aceptarse, de conocerse a sí mismo. Y sí, pues, normalmente cuando llega a las sesiones un chico con un conflicto a nivel emocional en la adolescencia, es porque siempre ha habido detrás un niño o una niña, o que ha sido atendido por diversos especialistas, ¿no? En diferentes momentos, en diferentes etapas, con interrupciones también en su proceso terapéutico, eh, y también llegan con heridas de la infancia que no han sido atendidas, que no han sido curadas también. Y esos son los que nosotros, de manera particular, les presto un poco más la atención, ¿no? Porque esas heridas se abren en esta etapa de crecimiento emocional, de conocerse, de aceptarse un poco más, de redescubrirse, ¿no? Para eso tenemos que ver que las emociones en el adolescente, los adolescentes van a tener cambios, y estos cambios influyen directamente en sus emociones. O sea, el tema hormonal, el tema del crecimiento, el tema de que están dejando de ser niños para ser adultos, pero no son ni niños ni son adultos, genera un cambio significativo, ¿no? Entonces, hay que entender que esto les impacta de manera significativa, sobre todo ¿en qué? En las emociones, en sus emociones. Sumado a eso, el tema hormonal por el cual está influyendo, y el tema social, el cual pasa a ser un factor primordial en esta etapa. Entonces, vemos que son diversos factores que están influyendo en su espacio, en su mundo emocional. Y es que el adolescente se va a sentir amenazado, ¿no? Va a sentir amenazado por algo que no conoce, y reacciona de diferentes maneras. Normalmente en las sesiones va a reaccionar con resistencia, ¿no? Va a reaccionar de manera resistente a respuestas cortantes, con monosilábico, con poca predisposición, tal vez con poco interés, indicando que no quiere estar ahí. Sobre todo aquellos pacientes que llegan porque los papás los están llevando. Porque también tenemos del grupo de pacientes que llegan a las sesiones de manera por interés suyo. También lo hay, y también actualmente lo tengo, ¿no? O sea, tenemos esas dos poblaciones, las cuales son importantes de mirar, importantes de atender, pero también hay que verlas que son bastante diferenciadas, ¿no? Bastante diferenciadas. Entonces, es diferente cuando el adolescente llega porque él lo ha solicitado él ha solicitado esto a sus padres, y cuando un adolescente llega porque los padres lo llevan porque están viendo cambios, les preocupa su conducta, temas de notas en el colegio, ¿no? Separación, ¿no? El tema de la separación, ¿no? Y bueno, hay que también tener en cuenta esas dos grandes poblaciones que llegan a consulta, ¿no? Es necesario que el adolescente sea capaz de reconocer sus emociones y hacerlas conscientes en su forma de actuar, ¿no? Entonces, eso es a lo que nosotros apuntamos, el nivel de conciencia acerca de las emociones que está viviendo, que está experimentando. ¿Ya? Y cómo estas influyen en la manera como él está respondiendo a las mismas.
en la manera en que él está actuando y respondiendo al entorno en el cual se desenvuelve y se desarrolla. Bien. Em, ¿Cómo, qué es lo que normalmente hacemos en una primera etapa cuando llega un paciente? Y considero que esta es una de las etapas primordiales, o sea, tanto en niños y en adolescentes y en adultos. Creo que es importantísima. Creo que la gran diferencia que yo podría encontrar entre los niños y los adolescentes es el grado tal vez de resistencia que voy a ver en un adolescente, ¿no? Es esa, ¿no? Y esa forma racional o querer racionalizar el motivo por el cual está asistiendo a una consulta terapéutica. Entonces, todo va a iniciar eh, con una relación entre paciente y terapeuta. O sea, yo lo he denominado el nos conocemos. ¿Por qué nos conocemos? Eh, Porque no solamente yo voy a conocer al paciente, ¿no? Sino el paciente me va a conocer a mí, o el consultante también me va a conocer. O sea, es una relación bidireccional donde es recíproca el conocimiento entre ambos. Y eso creo que es vital comprenderlo, entenderlo, porque justamente esta población es la que normalmente puede hacerte más preguntas que te lleven a cuestionarte temas de actualidad y temas a veces hasta para muchas familias tabú, como el tema de la sexualidad, ¿no? O como temas religiosos o como temas políticos. Entonces, son ellos los que te van a veces cuestionar tu forma de ser, tu forma de pensar, con este tipo de respuestas que te van a llevar como que a un límite. Entonces, pero en ese momento, en ese proceso, lo que ellos están haciendo es conocernos también. Muchas veces digo, ay, nos están probando. Sí, posiblemente nos estén probando, pero nos están probando con una finalidad. Es, yo te conozco de esta manera y así es que yo conozco a las personas, ¿no? De esta manera me ayuda a conocerte, entenderte y a ti terapeuta, aceptarte en mi mundo. Y eso es creo que lo más rico de poder tener la experiencia de trabajar con adolescentes. El cuestionamiento que ellos muchas veces van a tener con respecto a temas en general. Y temas que al final te repercuten en tu vida, ¿no? Van a preguntarte, ¿tú tienes un hijo? ¿Cómo reaccionarías si tu hijo tiene esta conducta? ¿No? O el tema del silencio. Son diferentes, y estos temas son en realidad muy particulares, muy llamativos, porque estas conductas, perdón, porque a nosotros nos ponen a prueba, ¿no? Nos ponen una prueba muy alta. Nos ponen a los terapeutas de adolescentes, nos ponen esa prueba muy alta, los chicos y las chicas. Entonces, pero hay que entender que en esa prueba que nos están realizando, nos están conociendo y viendo hasta qué punto nosotros vamos a sostener la manera en cómo él está expresando también sus emociones, su punto de vista, su manera de pensar y su manera de ver el mundo. Bien, no podemos manipular, evitemos o saquemos de nuestro vocabulario y de nuestra conducta y de nuestra manera de relacionarnos con el adolescente la manipulación. Eh, y tampoco podemos generar juicios acerca de ellos, ¿no? Yo pienso que tú, o juzgar la conducta que él o ella está teniendo, ¿no? En ese momento. Sobre todo en un proceso de inicio, ¿no? Sobre todo al inicio del proceso de terapia. No va a ayudar, no va a favorecer la relación, normalmente va a cerrar las puertas
de la apertura que nosotros necesitamos, del poder conocerlo a él, ¿no? Entonces va a generar mayor resistencia no solamente a la terapia, sino mayor resistencia a la persona del terapeuta, en este caso a mí, ¿bien? Y otro es aceptarlo como es. Creo que ese postulado es el más corto y es el, a veces, más difícil de llevar a la práctica. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una idea de la adolescencia, ¿no? Tenemos una idea, una experiencia personal, y a veces podemos nosotros entrar en ese juego de compararlo con otro paciente, con otra paciente, de compararlo conmigo misma, ¿no? Entonces, de ahí sí entro en una dificultad, una dificultad bastante importante, ¿no? Cuando empiezo a compararlo. Y no lo comparo en la consulta, posiblemente. No, tal vez no voy a hacer eso, pero sí digo, pero este paciente tiene ciertas características que se parecen a la del otro. No. Entonces, y ahí es lo vital, ver la individualidad y aceptar que el paciente está llegando con un motivo muy suyo, un motivo de consulta muy particular, al margen del motivo por el cual el margen por el cual el padre lo lleva a la consulta. Ese es un motivo, es importante de atender, es necesario mirar, es necesario indagar en él, pero por otro lado está el motivo de consulta del adolescente, el cual también es necesario en este proceso de conocernos, ver qué es lo que a él lo motiva y por qué está sentado frente a nosotros, o por qué está detrás de la computadora, este, este, escuchándonos, ¿no? O mirándonos, o prestando atención, o simplemente estando presente, porque a veces algunos chicos están solamente presentes en la sesión, y nos es difícil saber, determinar, poder eh, este, concluir que realmente hay una este, mm, hay una presencia en todos sus sentidos del paciente, teniendo en cuenta ahora el tema de la virtualidad y que es fácil para ellos dejar que nosotros cerrar la cámara y hacer que no lo veamos o no la veamos. Entonces, eso ha generado una facilidad en ellos para también mostrar la resistencia, ¿no? No dejarse ver. ¿Qué nos dice ese no querer dejarse también ver? Lo cual es muy recurrente, ¿no? Sucede con los alumnos en los colegios desde la primaria que no quieren prender la cámara, sucede con los alumnos en secundaria, sucede con los alumnos en las universidades. Entonces, vemos que esa es una situación muy recurrente en los niños y en los adolescentes, ¿no? Y algunos jóvenes incluso universitarios. Entonces, es vital aceptarlo como es, ¿no? Aceptar con el motivo, aceptar con la emoción con la que llegan, con el nivel de resistencia que llega y aceptar que eso es parte de él, ¿no? Eh, el adolescente normalmente necesita ayuda para expresar sus sentimientos, ¿no? Sus sentimientos de angustia, de soledad, de frustración, de menosprecio de sí mismo, ¿no? De confusión sexual, de miedo, ¿no? Necesita ver cómo interrumpe su propio crecimiento sano. Eso es lo que necesita él darse cuenta, que es lo que nosotros, la frase que tanto nosotros los gestálticos hablamos, ¿no? Y que él se dé cuenta y acepte estas emociones que está sintiendo y que le producen cuando entra en contacto con un otro, o sea, con una persona, cuando se relaciona con un otro, que acepte cómo se está sintiendo al relacionarse conmigo misma, ¿bien? En la terapia, ¿no? En el espacio psicoterapéutico. Y obviamente hacer ver cómo cómo se siente, cómo se percibe cuando entra en contacto y genera una relación con su familia, ¿no? Ese es otro punto importante que no es a veces oportuno tomarlo en el proceso todavía de conocerse, ¿no?
sobre todo si ese es el motivo por el cual los padres lo están llevando a consulta, ¿no? Hay que tener ahí bastante cuidado y respeto hacia lo que el paciente decide y no decide en ese momento compartir, ¿no? Los mecanismos de defensa más comunes en ellos es la proyección, tienden a proyectar sus emociones en el otro, a proyectar su mundo interno en el otro, a proyectar lo que no le gusta de él en la otra persona, ¿no? La negación, el negarse, decir, no, esto no existe, eso no pasa, no lo ven, no lo quieren ver, ¿no? Lo niega, ¿no? Y la fantasía, ¿no? Generar un mundo, un espacio, generar bajo ciertas ideas, bajo ciertos pensamientos, generar como que un deseo que ellos tienen, algo que ellos anhelan y sobre el cual ellos empiezan a construir sus emociones también, ¿no? Esos tienden a normalmente son los mecanismos de defensa que ellos tienden a utilizar. Estos son considerados formas de resistirse, ¿no? Formas de resistirse y que influyen en el proceso terapéutico que estoy realizando con él, ¿no? Ahora, en algún momento también me he cuestionado por qué la resistencia. Si la resistencia es buena, es mala, ¿qué pasa cuando no la hay? En realidad, el autocuidado es algo que esperamos de toda persona, de todo niño, de todo adolescente, de todo joven. Es algo que esperamos de la persona, que la persona se autocuide y diga, estas cosas no las voy a revelar con tanta facilidad de mí. Entonces, ¿la resistencia es esperable? Sí. ¿Más en esta etapa? Sí, claro que sí. ¿Es sana la resistencia? Sí. La preocupación sería cuando esta resistencia no hay en un adolescente. Hablando hoy, el día del tema del adolescente, estamos hablando del adolescente. ¿Por qué? Porque me habla de un chico, una chica que confía con facilidad en el otro, ¿no? Una persona que necesita a veces tanto de la ayuda, ¿no? Necesita tanto el expresarse, compartir, de hablar, que con facilidad se muestra a sí mismo. Esto me habla también de un sentido del yo un tanto débil, me habla de un sentido de sí mismo que ha sido, tal vez ha sido muy vulnerado, ¿no? En su infancia, y lo hacen como que agarrarse de la primera persona que muestre signos de darle ayuda, ¿no? Entonces yo digo, si tal vez muestra esta conducta conmigo, ¿por qué no la podría mostrar con un chico, con su pareja, o con su enamorado, con su enamorada, ¿no? O ya la está mostrando tal vez. Entonces, sí, el tema de la resistencia es saludable. Cuando no la hay, es ahí, creo yo, la preocupación que tenemos. Claro, no es el proceso de la relación, tal vez va a ser mucho más fácil para uno. Sin embargo, y tal vez mucho más rápido. Sin embargo, el fondo que hay que atender va a ser mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo porque viene de ciertas raíces en etapas tempranas de su crecimiento, de su desarrollo. Muy viendo cómo estamos con el tiempo. Bien, la familia perdón, la familia y el adolescente. Aquí hay dos posturas, ¿no? Dos posturas desde la Gestalt, donde incluyen en la primera sesión a la familia, por ejemplo, ¿no? Los padres y el adolescente. Hay otras posturas también desde la corriente donde sugieren que el padre tenga su espacio para hablar y que el adolescente tenga también su espacio para hablar. He visto utilizar ambas situaciones, considero que ambas me han ayudado, de acuerdo al motivo
de consulta que los está llevando a la terapia, ¿no? Que los está llevando a solicitar la atención psicoterapéutica. Normalmente cuando hay un adolescente que tal vez no quiere ir a las sesiones o que no es él de manera directa quien lo está solicitando, prefiero que el adolescente esté en la sesión inicial. Sin embargo, sucede lo contrario cuando el adolescente busca ese espacio. Cuando el adolescente dice que él, los padres me dicen, él está buscando y quiere su espacio, ok, la primera sesión de igual manera con los papás y la segunda de manera individual, a solas con el adolescente. Creo que ambas ayudan de acuerdo también a cada caso que llegue y de acuerdo al nivel de conflicto emocional que uno esté viendo en función al motivo de consulta por el cual nos está llamando el padre, nos está llamando la mamá o nos está solicitando un mensaje por WhatsApp. Bien. El trabajo con la familia es diferente, claro. O sea, ya vayamos a algo posterior al motivo de consulta. Definitivamente es algo diferente. Yo voy a ver la dinámica, cómo se manejan las relaciones entre el padre con el hijo, la madre con el hijo o con la hija, ¿no? Es una instancia, nosotros donde uno evalúa la aptitud, ¿no? Para comunicarse, el grado de confluencia que hay, tal vez donde se han generado ciertas alianzas entre el adolescente y el padre o el adolescente y la madre, ¿no? Entonces, y donde hay una confusión entre las emociones, hay una confusión entre el motivo de consulta que a veces responde a una necesidad particular de la madre o una necesidad particular del padre, más que una necesidad propia que se está observando en el adolescente. Entonces, por eso es qué grado de confluencia hay entre el adolescente y, y uno de los padres, ¿no? Los roles adoptados e impuestos, o sea, qué roles se les ha impuesto a cada uno de los miembros. A veces el adolescente puede ser el hijo mayor, qué rol se le ha otorgado al ser el hijo mayor, qué rol se le ha otorgado a ser el hijo menor o el hijo sándwich, ¿no? Entonces, eso también es importante y la dinámica a nivel de la familia nos va a ayudar a determinar, a ver, observar cómo que se han generado esos roles. Verbalizar verbalizar los deseos y las necesidades, ¿no? Los deseos que cada uno de los integrantes tiene, qué necesitan del otro, ¿no? El expresarlo verbalmente es muy importante y hacerlo de manera directa ayuda muchísimo en la intervención con la familia. Ayuda a expresar los sentimientos y conocer los mensajes detrás de lo que se dice. ¿Bien? Eso es, creo que esto a veces lo subrayo en los chicos, ¿no? Porque a veces ellos se dan cuenta qué es lo que los papás pueden estar diciendo detrás de ese mensaje que están transmitiendo. Sin embargo, tienen la poca capacidad o nivel de conciencia para ver qué hay detrás del mensaje que ellos transmiten muchas veces. Entonces, eso es importante hacerlo, ayudarlo al adolescente a tomar conciencia de esto, de este mensaje que él expresa, qué es lo que quiere transmitir, a qué quiere llegar con ese mensaje que está compartiendo en familia, ¿no? Con papá o con mamá. Otra de las palabras claves que utilizamos en la Gestalt es la conciencia. Y aquí hay que dirigirlo hacia una conciencia emocional. Recordemos que los cambios más significativos y el cambio más significativo que se da en el adolescente es a nivel emocional. Entonces, él tiene que generar una conciencia de las emociones que está vivenciando. Entonces, y esta es una de las herramientas que nosotros necesitamos utilizar, ¿no? Para ayudar a que el adolescente se dé cuenta de hacer y de hacer consciente, ¿no? De aceptarlo, de aceptar la experiencia inmediata, qué es lo que está pasando en ese momento y cómo esto me está impactando y qué es lo que me está generando, ¿no? Y cómo estoy respondiendo a eso que me está impactando. Entonces,
al vuelvo a tomar conciencia de eso, es un proceso. O sea, no es algo que se va a lograr de la noche a la mañana, menos aún en un joven, en un adolescente, perdón, que está pasando por un conflicto a nivel emocional, ¿no? Hay que considerarlo, hay que tener en cuenta. Eh, y por ser un proceso, debemos de respetar. Creo que el tema del respeto juega, es una palabra tan, tan importante y tan fundamental en la vida en la vida de los adolescentes juega pues un rol importantísimo. Ellos, muchos dicen, yo quiero que mis padres me respeten, ¿no? O sea, de niños ellos me elegían la ropa, hasta hace un año me elegían la ropa y ahora no respetan que yo estoy tomando la decisión de estar con alguien, ¿no? Entonces, de tener una enamorada, de tener un enamorado. Y esto a los adolescentes los conflictúa mucho a nivel emocional, porque el mensaje que el papá o la mamá está transmitiendo al decirle, no, no tengas enamorado, no, no tengas enamorada, es, no confío en qué decisiones vas a tomar ahora que estás con alguien, ¿no? Ese es el mensaje. Pero a veces nosotros los papás tenemos el error de no leer tampoco los mensajes que nosotros estamos transmitiendo. Y genera, obviamente, el adolescente se conflictúe, porque genera la no confianza. No confías tú en mí. ¿Por qué no confías en mí si tú eres la persona que me ha criado, que me ha educado? ¿Acaso no soy bueno? Y empiezo a dudar de mí mismo o de mí misma, o simplemente me voy al choque contigo, porque me quiero hacer respetar. Entonces, hay diferentes maneras de responder al conflicto que genera esta situación. eh, Tal vez pareciera tan minúscula, tan pequeña, pero tan impactante en un adolescente que está reconociéndose y que está creciendo en ese reconocerse y que está empezando a autoaceptarse, ¿no? Entonces, tenemos que ver que al hablar de conciencia y emociones al mismo tiempo se hace relevante la importancia de integrar las emociones a la experiencia, ¿no? No podemos aislarla, no podemos decir, no, son las emociones y por acá la experiencia, no. Esta experiencia me está generando esa emoción. Esa conexión es la que nosotros, los terapeutas, tenemos que ayudar al adolescente a establecerla, no aislarla, no separarla, no verla de manera individual, no, sino integrarla. ¿Cómo? Generando preguntas. Y ese es el gran cuestionamiento de los papás, lo que muchos dicen, oye, necesito que le digas tal cosa a mi hijo, y necesito que explores. El explorar un tema en un adolescente no es tan sencillo porque tenemos que generar preguntas y ayudar a que el paciente, mediante las preguntas que yo les realice, pueda responder. No basta con, a ti te va a hacer caso porque tú eres su psicóloga. No, porque la idea es que yo permanezca un tiempo y luego me vaya. Luego no esté y no sea partícipe del panorama. No es que yo permanezca siempre de manera eterna toda su adolescencia como su psicóloga. No es la idea. Y eso es lo que les explico a los papás. Que yo en un momento voy a salir de ese panorama y la idea es de que él se dé cuenta por sí mismo, pero para eso tengo que propiciar, ayudar, generar preguntas, donde el paciente, el adolescente, o se da cuenta o se resiste. Y aparece nuevamente la resistencia emocional a uy, me han avisado que me queda poco tiempo. O aparece la resistencia habitual en ellos. Bien, vamos a avanzar un poquito más rápido. El contacto, ay, disculpe, me voy a ver cuántas. Sí, estamos bien, estamos bien.
El contacto en la adolescencia, ¿no? El contacto constituye la realidad primera, ¿no? Que es la más simple, ¿no? Es la más simple, pero no, por ser la más simple no deja de ser importante y fundamental. Son las formas en que el individuo se conecta y forma sus relaciones con el mundo, ¿no? Cuando el adolescente está viviendo un cambio físico considerado penoso, como la sudoración excesiva, los malos olores, ese se ve orillado a actuar de manera más retraída, ¿no? Se tiende a aislar, mejor no utilizo más chompas porque no quiero que me vean como transpiro, ¿no? Prefiero, incluso en educación física no me quito nada, empiezo a utilizar gorras porque no quiero que vean mi corte nuevo, cómo es la forma de mi cabeza, que también empieza a sudar un montón. Entonces, ¿cuál es la conducta del adolescente en esta etapa? Retraerse, retirarse, aislarse, ¿ya? O aislarse, por ejemplo, acá han mencionado, ¿no? De su tía que le dice que le apesta el ala, ¿no? Entonces, claro, me dices algo de lo cual no me agrada, en lo cual estoy viendo que estoy empezando a sudar y que tengo miedo de que estoy empezando a tener mi periodo y posiblemente me manche y encima tú me dices que estoy oliendo mal y posiblemente yo lo asocio a que es mi periodo o es el olor que estoy emanando de mis axilas. Entonces, ¿qué hago? Me aíslo. Yo adolescente me empiezo a aislar. ¿Y qué produce el aislamiento? Lo cual podría ser algo positivo, bueno, porque estoy cuidándome, pero cuando hay poco aceptación de sí mismo o de sí misma, obviamente, y hay una autoestima, una baja autoestima, y en resumen, una poca aceptación de sí mismo, obviamente ese aislamiento empieza a ser preocupante, ¿no? A generar preocupación, ¿no? Porque el adolescente tiende a ser un ser un tanto más sociable, ¿no? Porque quiere, necesita, está en ese proceso de conocerse, darse a conocer y reconocerse en el contacto con otro contemporáneo a su edad o coetáneo a su edad. Entonces, el aislamiento no ayuda en ese proceso, ¿no? Otra manera a veces de aislarse es todo a través del WhatsApp. Se comunica con los papás a través del WhatsApp, se comunican con sus amigos a través del WhatsApp, pero en vivo directo no sale, no mira, no ve, no conecta tampoco de cámara, ni con sus amigos más allegados. Es una manera también de aislarse, o sumergirse todo el día en el celular, ¿no? Para aislarme tal vez de lo que está sucediendo en casa, de lo que estoy viendo y que me está desagradando, porque me siento incómodo donde estoy, porque las cosas no están bien entre mis padres, o hay dificultades con mi hermano mayor, o con mi hermano pequeño, o hay alguien enfermo en casa que está pasando por una situación difícil, igual desatendido, entonces yo me aíslo para no estar en esa situación tal vez difícil de sostener para él, me tiendo a aislar, ¿no? Entonces, y ahora es como que es más fácil aislarse, ¿no? Es más fácil aislarse porque todo es virtual, entonces pero está todo el día metido, sí, porque está estudiando, no está estudiando necesariamente todo el día. Entonces, sí, hay dificultades de aislamiento y que esta pandemia han agudizado, ¿no? Han agudizado y la hacen menos visible, más difícil de detectar cuando hay un aislamiento, ¿no? ¿Qué recomendaciones para un conflicto emocional? Primero, la aceptación de las características del adolescente, o sea, la aceptación de su yo. Hay que ver que hay adolescentes más extrovertidos y hay adolescentes también más introvertidos, que posiblemente tengan dificultades y que posiblemente esta situación que está viviendo a nivel familiar lo retraiga más, pero tal vez su ser también es ser menos sociable, menos comunicativo. Entonces hay que aceptar que él o ella también es así. ¿Bien? Diferenciar la problemática de los adolescentes y de la problemática familiar. Eso es algo también importante, ¿no? ¿Qué cosas les está afectando de la familia, pero qué cosas son propias del adolescente? Autoestima, autoconcepto, su sexualidad,
no, temas que le competan solamente a él, ¿no? O a ella. El respeto es la forma que el adolescente está mostrando su resistencia. También es otro aspecto importante. El respetar la manera de resistirse. Se resiste respondiéndote con monosílabos, se resiste conectando y desconectando la cámara, se resiste conectando la cámara pero respondiéndote poco a las preguntas, o no respondiéndote a través de la cámara, sino respondiéndote por el chat del Zoom. Entonces, ahora el adolescente también a través de la virtualidad ha encontrado muchas formas de relacionarse con el terapeuta, ¿no? Y analizar la resistencia que muestra también. ¿Qué me quiere decir con esta resistencia que está mostrando? ¿Qué es lo que no quiere que yo vea? ¿O qué es lo que no quiere dejarse ver también? ¿No? Esas son algunas recomendaciones para el terapeuta. Y para los padres, comprender lo que significa e implica la adolescencia, ¿no? Acá sí utilizo un término de que a veces los papás necesitan, ¿no? Un poco de psicoeducación con respecto al qué es la adolescencia, qué implica la adolescencia. Sí, ayuda un poco eso también al inicio con los papás, ¿no? Darles bibliografía, sino para que lean algunas páginas web, o de manera directa a través de la terapia también informarle, o tal vez a través del espacio educativo en los colegios, también educar al padre en ese aspecto, ¿no? La aceptación de la etapa por la que están pasando sus hijos, ¿no? Los papás a veces no queremos darnos cuenta que nuestros hijos están creciendo, y menos que se están volviendo adultos, y que están en ese proceso porque están siendo adolescentes. Entonces, sí, esa es otra recomendación para los papás. Aceptación de la etapa, del proceso de crecimiento que está pasando mi hijo desde que en realidad nace, porque día a día crece, aprende algo, se desarrolla algo de él, y vamos viendo habilidades que va consiguiendo, ¿no? Y en esta etapa, pues, es una etapa significativa porque está pasando a un tema de la juventud. Entonces, aceptar que ya está pronto a esa etapa, pues también es importante y necesario. Aceptar el respeto por el proceso de cada adolescente, el cual varía en cada uno. O sea, cada adolescente también tiene su proceso, tiene su momento. Hay algunos adolescentes que se aprecia con facilidad que ya la adolescencia ha empezado en ellos. Desde algunos más a nivel físico, algunos más a nivel emocional, más a nivel de cómo se desenvuelven con el otro, con la otra, ¿no? Y hay que respetar su intimidad e individualidad también, ¿no? Evitando siempre compararlo con amigos, con algunos compañeros. Sí, eso es muy, muy importante, las comparaciones. Y la famosa culpa. La famosa culpa que va a aparecer a lo largo de a lo largo de toda la paternidad, va a aparecer este tema de la culpa. Entonces, sí, es algo que también debemos evitar en lo posible. Bueno, eso sería todo conmigo. Creo que podemos ya pasar al bloque de preguntas. Estuardo, sí. Ivonne, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Perfecto. Muchas gracias, Ivonne. Y qué enriquecedor resulta no solo poder enriquecernos de los conocimientos, por ejemplo, teóricos, ¿no? De un tema como este, que son importantes, por ejemplo, los aspectos teóricos, sino principalmente de la experiencia del terapeuta, en este caso de parte tuya, Ivonne, como ponente. O sea, es muy, muy, muy útil poder tener la oportunidad de escuchar datos respecto a la experiencia, a lo que se trabaja en el día a día dentro de la consulta, con el adolescente, con la familia, o con los grupos también. Entonces, que quería resaltar eso porque insisto que esto resulta muy, muy enriquecedor, poder nutrirnos de la experiencia de quien en el cotidiano está laborando justamente con esta población, con estos grupos.
Voy con las preguntas que han compartido hoy en el chat, quienes se han adelantado, ¿no? Quienes han separado han separado su cupo con las preguntas. Tengo por un lado la pregunta de Mari. Ella pregunta, hoy, un poco como le entiendo yo, ¿no? Hoy en la actualidad, ¿cuál consideras tú, Ivonne, que es el conflicto más importante, el conflicto más relevante en los adolescentes de Lima? Es una pregunta más o menos sectorizada, ¿no? ¿Cuál, en tu Ya, opinión, es el conflicto más importante en los adolescentes limeños? Mm. creo que el conflicto es el tema de la soledad. Creo que es un conflicto que lo he visto de manera recurrente porque genera mucha inseguridad, el sentimiento de soledad en el adolescente. Eh, el hecho de, justo dirigiéndonos hacia las familias limeñas, donde muchas de ellas tienen largas rutinas, largas horas de trabajo de padre, de madre o de alguno de los progenitores, el tiempo que permanecen o que tienen los chicos, los adolescentes a solas en casa, llega a ser desgastante en él a nivel emocional. Y a veces esto incluso hasta se expresa en temas de conducta en los chicos a nivel escolar, ¿no? En formas de responder al adulto, o formas de expresarse, o formas de querer relacionarse con un adulto, ¿no? Donde buscan constantemente estar con un otro, o donde también se aíslan porque no saben cómo socializar. Entonces, creo que el tema de la soledad, considero, es un tema fundamental que ahorita se está observando y creo que ahora el tema a raíz de la pandemia, ese tema se ha agudizado, ¿no? A pesar que los chicos son muy virtuales, ojo, ¿no? Y que ya son ellos eh, ellos han nacido con un celular, ¿no? No solamente con un pan bajo el brazo, sino con un celular en la mano. Entonces, son digitales, son chicos digitales. Entonces, a pesar de esto, yo creo que los adolescentes, el tema de la adolescencia, de la soledad, perdón, es un tema que sí es muy recurrente en ellos. Y me uno un poco a eso, Ivonne, supongo, y supongo más bien esta soledad, no la soledad en la que me enriquezco, en la que puedo conocer más de mí, sino esa soledad del vacío, ¿no? Del sentirme sin compañía o de la no pertenencia, ¿no? Supongo que más que nada esa soledad que Así tanto es, o duele, sea, ¿no? de la soledad de no sé a quién recurrir, porque no tengo la confianza para recurrir a alguien, ¿no? Porque estoy solo desde muy niño, ¿no? Mis papás trabajan, ambos se han dedicado, eh, es, y ambos están como que mirando tal vez los problemas de mi hermano, de mi hermana, y yo me he quedado como que relegado porque soy el más tranquilo, porque no he generado de alguna manera problemas en casa. Entonces, genera un sentimiento de inseguridad, ¿no? De inadecuación, ¿no? En el aspecto social, con el entorno. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta de ANAP, así lo leo aquí. Bueno, esta pregunta me parece que ya es un punto que sí tocaste, Ivonne, pero tal vez ANAP requiere un reforzamiento con esto, ¿no? Dice, ¿cómo ayuda al adolescente a entablar confianza con el terapeuta? Porque durante las primeras sesiones es difícil hablar con ellos. A veces los padres también obligan a los chicos a ir a terapia y los chicos Uh -huh. muestran resistencia, ¿no? Ujú. Sí, sí, claro. O sea, creo que eso es a veces el conflicto o la situación más difícil que toca, ¿no? Y creo que ahí lo que hasta ahora me he visto que ayuda mucho es sostener las emociones que el chico te está mostrando, sostenerlas. O sea, no criticarlas, no juzgarlas, no señalarlas, sino, ok, está bien, entiendo que estás molesto y que no, el día de hoy no deseas hablar, ¿no? O entiendo que parece que esta pregunta que te he hecho te ha incomodado y veo que, y parece que esto no te está, no te da tranquilidad y no sientes la seguridad posiblemente de compartirlo y entiendo que no lo desees compartir.
¿no? Entonces, creo que dándole el decir, yo estoy igual acá, ¿no? Igual estoy aquí acompañándote, te voy a escuchar cuando tú desees hablar. Esos pequeños mensajes que podrían resultar muy obvios, son para ellos valiosísimos, porque lo que estoy dando a conocer es que lo estoy respetando, y estoy respetando cómo él se está expresando, porque a veces en casa, o a veces en el colegio, o en las relaciones con amigos, responden de otra manera, donde hay poca comprensión, poco interés, o simplemente hay, no hay respuesta, ¿no? Porque también se da la no respuesta, o sea, el obviarte que estás acá. Y que también, obviamente, eso genera también una mayor sentimiento de inadecuación, de no sentirse aceptado, ¿no? O aceptada. Ujú. Bien, tenemos algunas preguntas más. Por Ujú, cuestión de tiempo, voy a tomar las dos preguntas siguientes para que ujú. podamos estar dentro del bloque planteado. Edgar pregunta, Ivonne, ¿cómo abordar a un adolescente que está ante la separación de sus padres? Pues Edgar nota que estos adolescentes ponen mucha resistencia a mostrar sus emociones. Sí. Eh, una de las, creo que ayuda es el respetar el tiempo en que el adolescente va a querer compartir esta experiencia que está viviendo. Como lo mencioné hace un momento, ¿no? Él como que no conecta el tema de la sensación que le genera tal situación, ¿no? La rechaza porque le está generando fastidio, porque es algo nuevo, porque él pensó que nunca iba a sentir eso, ¿no? Eh, y como la rechaza, cuando tú se le haces notar, lo va a rechazar. Es muy probable que lo rechace. Y obviamente hay que respetar porque justamente está en esa etapa donde va a rechazar o donde no va a querer aceptar lo que tú les vas a compartir o lo que tú quieres en el espacio donde tú quieres entrar a tallar, a ver y tallar. Y justamente es como que lo neurálgico. También sé que muchas veces esta es la gran pregunta que los papás tienen o el motivo por el cual los papás lo llevan a la terapia. Pero para eso también hay que hacer comprender a los papás que tenemos que respetar que él está aperturando su espacio emocional, su mundo emocional a uno, a una persona que lo conoce hace un mes. Y yo digo un mes, pero en realidad si sumamos una vez a la semana, son 4 horas que nos conocemos. Y ayudarlos a que los papás también tomen conciencia de eso, también es parte de nuestra labor. Entonces, creo que ayuda más porque a veces eso se da cuando hay un poco de presión por parte de la familia o una presión que también nosotros como terapeutas nos generamos, ¿no? Oye, ellos me solicitaron que yo vea este tema y hasta ahora no lo veo. Bueno, en algún momento va a salir y va a salir en el momento que el adolescente decida hacerlo también y que él esté preparado para abordarlo. Mientras no esté preparado, va a ser al contrario, desfavorable y va a generar mayor resistencia en él. Gracias, Ivonne. Luego viene un comentario de Mari, es un comentario, ¿no? A veces los adolescentes piensan que ir al terapeuta, piensan que ir al terapeuta porque ahí son tratados como pacientes y esto les asusta, por si ellos consideran que no están enfermos. Un comentario de Mari. Y Uh la -huh. pregunta, para poder cerrar, es la pregunta de Juliana, ¿no? Ella dice, ¿cómo se da la noticia a un adolescente sobre su papá bipolar? Que ya no vive con ella y que se distancia. Una pregunta, digamos, de un caso muy, muy particular, ¿no? Muy específico. Claro, muy específico. Ya, Mm. siempre sugiero a los papás que sean ellos, que se hagan, que sean ellos quienes tomen la decisión en qué momento, cuándo, cómo van a compartir esta situación con sus hijos, ¿no?
en este caso, este diagnóstico que se ha generado hacia el padre, ¿no? Es importante que ellos se hagan responsables de esto, no porque uno no puede hacerlo, sino porque eso es parte del crecimiento como padres que ellos necesitan pasar. Compartir siempre en un espacio, creo yo, un espacio neutral, un espacio de confianza y con las personas más cercanas al adolescente. Siempre les sugiero eso a los padres cuando tengan que comunicar noticias importantes que posiblemente van a generar cambios significativos si es que ya no lo están generando, cambios en la familia, ¿no? Y claro, está el diagnóstico de un padre de bipolaridad, sí, va a ser también, va a ser favorable, tal vez en un primer momento va a generar muchas preguntas a las cuales hay que responder. Recordemos que es de acuerdo a la etapa, nosotros vamos a responder a las preguntas, en el caso de un adolescente van a aparecer muchas preguntas y a todas esas hay que responder con la seguridad y con la información actualizada y oportuna. Eh, y que sea un espacio íntimo, ¿no? Un espacio íntimo donde se le explique. Si es posible que el padre, si está en ese proceso tal vez el padre está llevando terapia y está recibiendo algún tipo de orientación, si el padre está tal vez en un momento de tranquilidad y el propio terapeuta del padre lo considera oportuno, que él lo pueda compartir también con su hijo, yo creo que sería algo bastante favorable. Si esto no se da y no es una recomendación por parte del propio terapeuta del padre, entonces que sea en este caso la mamá o el cuidador que esté a cargo del adolescente, ¿no? Ok, ok. Bueno, Ivonne, muchísimas gracias por tu compartir. Repito, no solo por tus conocimientos en el tema, que es tu especialidad, sino por tus horas de vuelo. Ajá. Por todas esas ocurrencias que ocurren dentro del espacio terapéutico y que a veces van más allá de lo que vamos conociendo o de la teoría, ¿no? Y por supuesto, aquí para todas nosotras, para todos nosotros, claro, poder escuchar a Ivonne en estos 45, 50 minutos es poder coger un poco el entendimiento final de todo un proceso, ¿no? De experiencia y aprendizaje que justamente queremos invitar a todas ustedes y a todos ustedes a que puedan realmente reforzar en detalle a través del curso que Ivonne está dirigiendo a partir de mañana. Mañana se está dando inicio a nuestro curso de actualización en psicoterapia en niños, niñas y adolescentes. Esto va por 4 meses con clases semanales y ahí poder tocar sí en detalle muchos de los puntos que ustedes con tanto entusiasmo han querido informarse hoy a través de sus preguntas. Eh, Estamos iniciando mañana. Para mayores informes pueden comunicarse con el contacto del centro y aprovechar en darles una buena noticia, que es que a ustedes, que son los que han estado presentes en el webinar de hoy, se les ha enviado ya un correo, pueden revisar su bandeja, en el cual se les está ofreciendo un descuento especial por su participación hoy para poder ingresar a este curso que, repito, inicia mañana a las 7 de la noche. Así que, bueno, chequeen su correo para que puedan ver ahí el ofrecimiento grato que el centro está compartiendo con ustedes y ojalá puedan unirse a este excelente curso con la profesora Ivonne y con todo su bagaje para compartir con nosotras y con nosotros. Bueno, de parte mía, muchas gracias a todos por su participación y principalmente a ti, Ivonne, por el espacio que nos has regalado esta noche. Invito a que demos un fuerte aplauso a Ivonne por su participación el día de hoy. Gracias, muchas gracias. Gracias, Estuardo. Gracias a todos los asistentes al día de hoy al webinar. Gustosa en poder compartir un poco la experiencia. Y bueno, esta situación, esta experiencia de verdad bastante particular que estamos viviendo todos a raíz de la pandemia y que ha hecho que
pues todos nos actualicemos y nos adaptemos a esta situación. El bienestar, claro, está de la población que hemos elegido, y en mi caso que he elegido asistir, que son niños, adolescentes y, bueno, últimamente también algunos jóvenes. Nuevamente, gracias Ivonne y a todos por su participación. Un gran abrazo, que tengan buenas noches y nos estaremos viendo mañana seguramente con quienes Sí, nos acompañen en esta aventura de sí, estos 4 meses. Cuídense bien. mucho, que tengan Hasta buenas luego. noches. Chao, Gracias, gracias gracias, Eduardo. Gracias. Buen descanso. gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.